les bendiga, mis hermanos. De verdad, qué felicidad de nuevo poder compartir con ustedes este espacio, este tiempo en el que podemos definitivamente juntos estudiar la palabra del Señor. Hemos visto en las semanas anteriores algunos tipos de oración que, como yo les decía en algunas de las reuniones anteriores, mis hermanos, son formas como nos podemos dirigir a nuestro Dios. Definitivamente hemos aprendido cuatro formas hasta el momento. La primera es la oración de adoración, la segunda la oración de confesión, luego hablábamos de la oración de intercesión y la cuarta forma de oración es la oración de peticiones, en donde nosotros presentamos delante del Señor todas nuestras necesidades y deseos. Es bien interesante, mis hermanos, que cuando aprendemos a dirigirnos al Señor de diversas maneras, nosotros podemos pasar tiempo largo delante de Él en conversaciones con nuestro Dios. De hecho, ese es el acto de orar, es hablar con Dios, pero no solo hablar nosotros, sino también escucharle a Él. Así que, mis hermanos, esta noche vamos a hablar de otros 3 tipos de oración. Precisamente vamos a hablar de uno de mis favoritos, y la quinta forma de hablar con Dios, entonces, es la oración de acciones de gracias. La acción de gracias, mis hermanos, es una forma de oración hecha con gratitud a Dios por los beneficios recibidos. Esto encarna una tremenda importancia, mis hermanos, a tal grado que el Señor legisló y le enseñó a los israelitas a que ellos debían hacer un sacrificio de acción de gracias. En el libro de Levítico, capítulo 7, versículo 12 en adelante, se explica este sacrificio de acción de gracias. Voy a leer algunos versículos. Dice Levítico 7, versículo 11 en adelante, dice: y esta es la ley del sacrificio de paz que se ofrecerá a Jehová. Si se ofreciere en acción de gracias, ofrecerá por sacrificio de acción de gracias tortas sin levadura, amasadas con aceite, y hojaldres sin levaduras untadas con aceite, y flor de harina frita en tortas amasadas con aceite. Luego en el versículo 22, en el capítulo 22, 29, se vuelve a hacer referencia al mismo sacrificio. Es decir, los israelitas, además de sus otros sacrificios, tenían esta ofrenda de acción de gracias. Y su finalidad no era una petición, no era una intercesión o un sacrificio, sino una expresión de gozo y agradecimiento. Y bueno, Jesús, como siempre, nos enseña, no solo a través de su palabra, no solo a través de su expresión, sino que también con su ejemplo. Él siempre expresaba su agradecimiento profundo al Padre Celestial mediante alabanza y adoración. Mateo 11, 25 registra una de las expresiones, uno de los momentos en que Jesús se sintió tan emocionado, tan agradecido con el Padre Celestial. Dice Mateo 11, 25 lo siguiente: en aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Jesús estaba tan emocionado, estaba tan feliz, estaba tan alegre por lo que los discípulos le venían contando, que él se emocionó tanto, se alegró tanto y expresó estas acciones de gracias delante de su Padre Celestial. Y en todo el Nuevo Testamento, mis hermanos, encontramos énfasis en la acción de gracias. Nosotros debemos dar gracias en todo momento y por todo. El apóstol Pablo, por ejemplo, en Efesios capítulo 5, versículo 20, habla de esto. Epístola a los Efesios, capítulo 5, versículo 20, dice lo siguiente: dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo,
Es decir, Pablo nos enseña que nosotros debemos permanentemente mantener una actitud de gratitud. Y manda a los hermanos de Colosas a perseverar en la oración de acción de gracias. Veamos lo que dice Colosenses 4:2. Colosenses 4:2 dice lo siguiente: perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Como lo vemos, mis hermanos, Pablo, a lo largo de sus epístolas, siempre hace énfasis en que nosotros debemos presentar delante del Señor, debemos orar con acciones de gracias. Y por ejemplo, él cada vez que escribía una epístola siempre daba gracias a Dios, siempre empezaba con un agradecimiento. Hace dos semanas hablábamos que en el cielo, en Apocalipsis, se describe cuál es la adoración celestial. Y decíamos que está el trono, donde está sentado el Padre. Luego hay 4 seres vivientes rodeando el trono. Luego hay 24 ancianos y luego hay multitudes de ángeles que están expresando adoración a Dios. Pero también hay una expresión ahí, además de adoración, que es de gratitud. Y eso está registrado en Apocalipsis 7. Apocalipsis capítulo 7, versículo 11 y 12 dice lo siguiente: y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios diciendo: amén. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean dadas a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Ven ustedes qué interesante, mis hermanos. Todos están en el cielo adorando a Dios, pero también están expresando acciones de gracias. Y nosotros, mis hermanos, tenemos no una, no pocas razones para estar agradecidos. Y entonces, este tipo de oraciones expresa nuestra profunda gratitud por todos los dones, por todos los regalos y bendiciones que diariamente recibimos delante de Dios. En el pasaje que estudiábamos de 1 Timoteo 2:1 se menciona también este tipo de oraciones. De nuevo lo leo, 1 Timoteo 2:1 dice: exhorto ante todos a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Eso significa, mis hermanos, que las acciones de gracias es una parte vital, es una parte esencial en nuestras oraciones. Y de nuevo lo digo, mis hermanos, insisto en esto, las acciones de gracias pueden estar incluidas en todas nuestras oraciones, en todas, o podemos dedicar un tiempo especial y particular únicamente para dar gratitud a nuestro Dios. Entonces la pregunta es, ¿por qué podemos agradecer a Dios? ¿Tiene usted razones para agradecer a Dios? Yo creo que todos tenemos multitud de razones, mis hermanos, para agradecer a Dios. Y por ejemplo, personalmente a mí me gusta, en primer lugar, dar gracias a Dios por la vida. El hecho de que estemos acá, de que podamos respirar, mis hermanos, es un milagro. El hecho de que estemos vivos, de que nuestro corazón, si usted se toca al lado izquierdo, a su costado izquierdo, va a sentir su corazón, el cual late aproximadamente 70 veces por minuto. El día que ese corazón deje de latir, su vida finaliza. Y nosotros no tenemos que hacer nada para que ese corazón siga latiendo. Nosotros no tenemos que hacer nada para que nuestros pulmones sigan respirando. Nosotros no tenemos que hacer nada para que nuestra vida siga en nuestro cuerpo. La Biblia enseña que Dios nos dio la vida, pero no solo nos la dio, sino que también la sostiene. Él es quien sostiene nuestra vida, Él es quien nos mantiene vivos. Y nos vamos a dar cuenta, mis hermanos, que estas cosas nosotros normalmente las damos por hecho, las damos por sentado. Porque bueno, como es tan normal, es tan común, nosotros pensamos que no es un milagro, cuando en verdad es un milagro maravilloso. El que estemos vivos, el que podamos respirar, el que podamos tener todas nuestras funciones vitales
es de verdad un milagro maravilloso por el cual tenemos que estar profundamente agradecidos delante de Dios. Si nosotros hiciéramos un recuento de cuánto nos cuesta mantenernos vivos, de verdad nos sorprenderíamos. Por ejemplo, si vamos a un hospital y preguntamos cuánto cuesta que una persona se mantenga con un respirador y con muchos equipos en una unidad de cuidados intensivos, vamos a darnos cuenta que es muchísimo dinero. Y todo eso nosotros lo recibimos gratuitamente del Señor. Todo eso nosotros lo recibimos sin hacer absolutamente nada, simplemente por su gracia, por su misericordia, porque Él quiere mantenernos vivos. Y eso, mis hermanos, es una razón para que nosotros estemos profundamente agradecidos, para que nosotros desde lo hondo de nuestro corazón podamos expresar profunda gratitud a Él. Otra de las razones que a mí me encanta también dar gracias a Dios es por nuestra salud. Cuando estamos enfermos, lo único que queremos recuperar es nuestra salud. Y de verdad que la salud es sumamente valiosa. El que estemos sanos, el que podamos caminar, el que podamos comer, el que podamos respirar, de verdad es un motivo para estar agradecidos. Pero como normalmente, cuando tenemos salud, no nos damos cuenta de lo valioso que es, no la cuidamos a veces. Y es más, ni siquiera agradecemos a Dios por este hermoso regalo que Él nos da todos los días. Así que, mis hermanos, esa es otra razón por la cual nosotros podemos estar agradecidos. Porque más podemos estar agradecidos por nuestros alimentos. La mayoría de nosotros comimos hoy. Y es más, yo siempre hago la broma y digo, nosotros no tenemos falta de alimentos, nosotros tenemos exceso de alimentos. Y estamos ahí luchando, ¿verdad?, por bajar de peso, porque comemos más de la cuenta, porque tenemos demasiada comida. Y sepan, mis hermanos, que en el mundo 2/3 partes viven en extrema pobreza. Y de cada 3 personas en el mundo, hay una que come con menos de $1 diario. Cuando nosotros revisamos lo que nosotros compramos, lo que nosotros tenemos en nuestra refrigeradora o nuestra nevera, nos vamos a dar cuenta que tenemos abundancia de alimentos. No nos falta comida. Comemos 3 veces al día, bueno, a veces más, a veces hasta 5 o 6 veces en el día, ¿verdad? Comemos más de la cuenta. Y eso, mis hermanos, es motivo para que nosotros estemos dando gracias a Dios porque tenemos alimentos. Es más, tenemos el privilegio de tener alimentos que no son de temporada, que alguien más los cosechó lejos de donde nosotros vivimos, los transportaron y nosotros los podemos comprar en un supermercado. Tenemos ese privilegio. Tenemos el agua. Todos podemos ir y abrir un grifo y darnos una ducha, darnos un baño. No tenemos que caminar largas distancias y transportarla. Podemos tomar agua cuando queremos. No tenemos que caminar largas distancias para ir a sacar agua que ni siquiera a veces es saludable. Y hay muchas personas en el mundo que lo tienen que hacer. Nosotros tenemos agua al alcance de una válvula. Ese es un privilegio enorme por el cual nosotros tenemos que estar agradecidos. Que sí, que lo pagamos, es un servicio, pero gracias a Dios tenemos la oportunidad de pagarlo. Tenemos medios de transporte, muchos tenemos auto, y ese es un hermoso privilegio de podernos transportar a donde nosotros queremos, cuando queremos, de poder llevar a nuestra familia con seguridad a donde queremos ir. Pero si no tenemos auto, no importa, tenemos medios para poder pagar el bus y transportarnos en un transporte colectivo. Hermanos, todas estas cosas nosotros las damos por hecho, las damos por sentado, cuando en realidad son regalos de nuestro Dios, son dádivas, son dones que Él permanentemente nos está dando. Y nosotros lo menos que podemos hacer es estar agradecidos con Él. Cada vez que usted recibe un ingreso, ya sea por su trabajo, por su como un salario o por su negocio, debe dar gracias a Dios, porque dice la Biblia que Él nos da la capacidad de hacer riquezas. Él es el que nos da la capacidad de que nosotros podamos generar ingresos para sostenernos nosotros y para sostener nuestra familia. Y es ahí donde nosotros debemos expresar gratitud
y no simplemente darlo por sentado. ¿Por qué más, hermanos? Por los recursos naturales que gozamos, porque tenemos paisajes, tenemos lugares a donde ir. Si queremos podemos escalar un volcán, podemos hacerlo. Tenemos recursos naturales, tenemos luz solar, tenemos la luna por la noche. Todo eso, mis hermanos, fue diseñado y creado por nuestro Dios. Es más, cuando nosotros nos damos cuenta cuál fue el sentido, cuál fue el propósito, que Dios creó la tierra y hizo todo adecuado, hermanos, para que nosotros pudiéramos vivir. Él creó todas esas maravillas que nosotros vemos, incluso las que no vemos, los seres diminutos y microscópicos que nosotros no vemos, están ahí por una razón. Los insectos que a veces los creemos que son una plaga, están ahí por una razón. Y fueron todos creados para que nosotros pudiéramos vivir, para que nuestra vida pueda ser sostenida en esta tierra. Y eso, mis hermanos, debe ser un motivo de gratitud. Y ya si vamos a términos espirituales, nosotros debemos estar agradecidos también por nuestra salvación, porque Dios no solo nos creó y nos dejó en la tierra, sino que también espiritualmente nos salvó, nos rescató de la condenación eterna y nos ha dado la oportunidad de que vayamos al cielo. Y cuando vayamos al cielo nos va a dar premios, nos va a dar un lugar especial. Jesús dijo, a donde yo voy hay muchísimas moradas para que todos ustedes vayan también y estén conmigo. Esos, mis hermanos, son privilegios, pero tan inmensos que lo menos que nosotros podemos hacer es estar agradecidos, expresar profunda gratitud a Dios. Y eso lo podemos hacer en todo momento. Como yo lo decía en algunos estudios anteriores, nosotros podemos levantar un altar en cualquier momento. Es decir, ahora mismo yo puedo levantar un altar y decir, Señor, ahora yo quiero expresarte mi gratitud. Levanto un altar de acción de gracias para ti, porque te doy gracias por todo lo que me das. ¿Por qué más podemos dar gracias? Podemos dar gracias por la familia espiritual que tenemos, por nuestra iglesia, por los líderes espirituales, por nuestro pastor, por todos los pastores que nos guían, que nos alimentan todo el tiempo espiritualmente, por todos los hermanos que trabajan en nuestra congregación, que trabajan en nuestra iglesia para que nosotros podamos tener un lugar al cual venir y deleitarnos y aprender de la palabra del Señor, y sea un lugar cómodo y sea un lugar en el cual podemos venir con toda seguridad y tranquilidad con nuestras familias. Hermanos, hay incontable cantidad, esto es solo por mencionar algunas, pero hay incontable cantidad de razones que nosotros tenemos para dar gracias. Podemos dar gracias por la ropa, por los zapatos, por todos los medios y los recursos que tenemos, ya sea mucho o poco, mis hermanos. Es motivo para dar acciones de gracias a nuestro Dios. ¿Ven por qué es mi favorita? Esta es mi forma de orar ante Dios, esta es mi forma de presentar ante Dios mis palabras, porque definitivamente es una manera extraordinaria como nosotros podemos agradecer a Dios. Así que, mis hermanos, regocijémonos, alegrémonos, expresando a Dios nuestra gratitud todo el tiempo. Esto, mis hermanos, es la forma número 5 en la cual nosotros nos podemos dirigir a Dios. La número 6, que quiero también referirme hoy, es hacer una oración en situaciones especiales. Este tipo de oraciones, mis hermanos, pueden encajar en cualquiera de ellas, puede ser una petición, pero no necesariamente son parte de nuestro devocional, de nuestra forma habitual, sino que son oraciones dedicadas para acontecimientos o situaciones especiales que requieren un tiempo especial de adoración. Y una de estas tipos de oraciones, o más bien estas oraciones especiales, se pueden realizar cuando estamos en alguna crisis. La Biblia, en el libro de los Hechos, en el capítulo 12, nos relata un evento muy particular. Hechos capítulo 12 nos habla que la iglesia ya había crecido significativamente, los apóstoles estaban siendo perseguidos y específicamente dos de ellos, Jacobo, que era el líder de la iglesia en Jerusalén, había sido encarcelado y muerto. Y Pedro también había sido encarcelado y estaba a punto de ser sacado y asesinado. Entonces la Biblia dice, en el versículo 5 del capítulo 12 del libro de los Hechos, dice, así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, es decir, antes de ser sacado y asesinado. Pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él.
estaban en una crisis. Sus líderes estaban siendo asesinados. Entonces la iglesia dedicó un tiempo especial, dedicó un tiempo particular a hacer una oración fervorosa, profunda, para interceder por Pedro que estaba en la cárcel. Y el milagro sucedió. En la noche, un ángel descendió del cielo, sacó a Pedro de la cárcel, lo puso en la calle y Pedro supo cómo llegar a donde estaban reunidos los hermanos. Tocó la puerta y la que estaba encargada de abrir la puerta no le quiso abrir. Bueno, lo vio y cuando vio que era Pedro no lo quiso abrir de la emoción, de la alegría, y le va corriendo y le dice: hermanos, Pedro está afuera. Y le dice: no puede ser, Pedro está en la cárcel. Le dicen: no, sí, Pedro está afuera. No, le dicen: es su ángel. No, le dice: Pedro está afuera, vamos a ver. Y salen todos, se agolparon a la puerta y van a ver, Pedro estaba libre. El Señor había hecho un milagro porque la iglesia había intercedido, había hecho una oración especial en un momento de crisis. Igualmente, mis hermanos, nosotros cuando estemos en momentos de crisis, nosotros podemos hacer también oraciones especiales. Leí recientemente que las crisis llegan cada 3 meses. Así que si usted está en una crisis, tenga la fe, tenga la seguridad que muy pronto va a estar fuera. Si usted no está en crisis, bueno, tenga la seguridad que pronto puede llegar. Si usted está saliendo de una crisis, pues ya, tranquilo, ya va a salir. Si usted está empezando una crisis, pues también tenga la tranquilidad, porque todos en algún momento enfrentamos crisis de cualquiera índole. Y es ahí donde nosotros podemos de manera especial presentar también peticiones a nuestro Dios. La segunda petición especial que nosotros podemos hacer es por la segunda venida de nuestro Señor. En Apocalipsis, el escritor, el teólogo Juan, expresa su deseo que la venida de Cristo sea muy pronto. Y específicamente en el capítulo 22, Apocalipsis 22, versículos 17 y 20, expresa este profundo deseo mediante una oración. Él dice lo siguiente, versículo 17: y el Espíritu y la iglesia, y la esposa, que es la iglesia, dicen: ven. Y el que oye diga: ven. Y el que tiene sed venga, y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente. Versículo 20: y el que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. Nuestra oración como iglesia, nuestra oración como cristianos debe ser esta: ven, Señor Jesús. El pastor nos decía hace algunos domingos que precisamente nuestra oración, nuestro deseo debe ser que la venida del Señor sea pronto. Esa debe ser nuestra oración. Y debemos estar listos para que cuando Él venga encuentre fe en nosotros. Eso es muy importante. A ver, mis hermanos, en estos tiempos muy poco se habla acerca de la venida del Señor Jesús. Pero eso no quita que nosotros mantengamos un tiempo devocional pidiéndole al Señor que venga pronto. Y lo más importante, que nosotros estemos preparados y listos. La tercera petición especial que nosotros podemos hacer es por la extensión del reino. Ya en un estudio anterior leíamos que el Señor Jesús nos mandaba que nosotros debíamos orar para que el Padre envíe obreros a la mies. Eso está en Mateo 9, 35 al 38. Pero el apóstol Pablo también pidió a los hermanos, eso está en Efesios 6. Vamos a leerlo. Efesios 6, 18 y 19. El apóstol Pablo les pide a los hermanos oración. ¿Para qué? Para que él pueda presentar el evangelio con poder. Eso dice Efesios 6, 18 y 19. Orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y por mí, dice Pablo, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del evangelio. Pablo está diciendo, miren qué interesante, Pablo no está diciendo: quiero que oren por mí para que el Señor me aleje las persecuciones y me aleje las dificultades. No dice eso Pablo. Lo que Pablo dice es que oren por mí a fin de que cuando yo abra mi boca para presentar el evangelio, este evangelio sea presentado con poder, a fin de que los hombres vengan al conocimiento de la verdad. Esa es la petición de Pablo. Y además, Pablo también habla en Colosenses 4:3, vamos a leerlo. Colosenses 4:3 dice: asimismo te ruego también,
Colosenses 4:3, estoy leyendo Filipenses. Colosenses 4:3 dice lo siguiente: orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso. Vean nuevamente, Pablo está hablando que él quiere que los hermanos oren por él, le pide a los hermanos de Colosas que oren por él para que se le abra oportunidad, para que se le abra puerta y él pueda presentar el evangelio a los que no lo conocen. Estos, mis hermanos, son 3 tipos de peticiones especiales que nosotros podemos hacer. La repito, cuando estamos en crisis, por la segunda venida de Cristo y también por la extensión del evangelio. Hemos visto hasta ahora, mis hermanos, 6 formas, 6 tipos de oración que nosotros podemos usar cuando nos dirigimos a nuestro Padre Celestial. Y vamos a ver una 7ª. Este es un tipo de oración muy especial, y es la oración en lenguas. Este tipo de oración está descrita en 1 Corintios, en el capítulo 14. Pablo explica a los hermanos de Corinto que el que ora en lenguas debe hacerlo, tiene que tener algunas características importantes. Para tener en contexto qué es lo que pasaba en Corinto, mis hermanos, era una iglesia muy próspera, era una iglesia muy bendecida, tenía todos los dones espirituales, y entre ellos el de hablar en lenguas. Pero cuando hacían el culto, cuando hacían la reunión, todos querían hablar en lenguas. Entonces Pablo le dice, si alguien que no conoce del evangelio entra, van a pensar que ustedes no están actuando cuerdamente. Además, el que entre, como no les va a entender, no va a ser edificado. Entonces Pablo puso algunas reglas y le dice, mis hermanos, si van a hablar en lenguas, procuren que por favor haya quien la interprete. Y si no hay interpretación, entonces que se calle en la iglesia, pero que ore en lenguas en privado. Vamos a ver qué es lo que Pablo enseña en 1 Corintios, capítulo 14. 1 Corintios, capítulo 14, él dice, pero el versículo 3 en adelante dice, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Es decir, el que habla, el que predica, habla a los hombres, pero el que habla, el versículo 4, 1 Corintios 14, 4, el que habla en lengua extraña a sí mismo edifica. Es decir, y en 1 Corintios 14, 28 dice lo siguiente también. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Aquí lo que Pablo está diciendo es que el que habla en lenguas se habla a sí mismo y habla directamente con Dios. Entonces, mis hermanos, esta es otra forma como nosotros podemos deleitarnos en la presencia del Señor. Hagámoslo en nuestro devocional privado. Hablemos en lenguas, porque cuando hablamos en lenguas nos regocijamos y hablamos directamente con nuestro Dios. Así que, mis hermanos, hemos visto hasta acá 7 formas diferentes de cómo podemos nosotros dirigirnos a Dios. Solo para hacer un repaso, estas formas o estos tipos de oración, mis hermanos, podemos usarlos en nuestro tiempo normal de oración. Podemos combinarlos todos. Mi combinación preferida, ¿cuál es? Mi combinación preferida es primero intercesión, luego adoración, posteriormente, confesión, es es mi orden: confesión, adoración, intercesión, petición y acciones de gracias. Ese es mi orden favorito. Usted lo puede combinar como usted quiera, o usted puede específicamente apartar tiempo, hacer un tiempo y decir, hoy será tiempo de adoración, hoy será tiempo de acción de gracias. Y mis hermanos, les aseguro que vamos a tener maravillosos momentos de comunión con nuestro Dios. Recuerden, orar es hablar con Dios. Implica hablar con Él, pero también prestarle atención. Recordemos 7 tipos de oración, mis hermanos, que podemos practicar: confesión, adoración, intercesión, peticiones, acciones de gracias, oraciones especiales y oraciones en lenguas. Que Dios nos bendiga a todos, que tengan muy buena noche.